Detrás de la sonrisa radiante y el carisma imparable de Verónica Castro, se esconde una historia que pocos conocen. Cuando era apenas una niña, la inocencia de su infancia se quebró abruptamente. Lo que parecía un hogar seguro se transformó en un lugar donde el miedo y el abandono dejaron marcas profundas. Cuenta la leyenda, y algunos cercanos lo susurran con pena, que Verónica vivió momentos oscuros que ningún niño debería enfrentar. La sombra de un abuso que cayó en silencio, el abandono de quienes debían protegerla, y un vacío que se convirtió en su mayor lucha personal. Pero esa niña rota decidió no dejarse vencer. Encontró en el arte y en la música su refugio, su escape y su fuerza para sanar. Cada canción que canta, cada sonrisa que regala, es un acto de resistencia frente a ese dolor oculto que marcó su alma para siempre. ¿Quieres conocer la verdad detrás del brillo y la fama? Acompáñanos a descubrir esa parte humana, la historia que nadie contó. El dolor que Verónica sufrió en su infancia no solo dejaron heridas visibles, sino una carga mucho más pesada: el silencio. Callar se convirtió en su único refugio, una forma de protegerse a sí misma y a quienes la rodeaban, pero también una prisión invisible que la mantuvo atrapada por años. Cada vez que quería expresar su dolor, encontraba miedo, vergüenza y la amenaza de no ser comprendida. Temía que si hablaba, la señalarían, la juzgarían o la alejarían aún más. Así, aprendió a guardar en secreto sus lágrimas y su tristeza, convirtiendo su voz interior en un eco apagado que nadie escuchaba. Ese silencio, lejos de sanar, fue un veneno que lentamente minaba su autoestima. Verónica comenzó a cuestionar su propio valor, preguntándose si realmente merecía amor o felicidad. En sus relaciones personales, esa sombra invisible la hacía desconfiar, alejarse o buscar en otros lo que nunca recibió. El peso de callar se reflejaba en su mirada, a veces perdida, en momentos donde la actriz y cantante que el mundo admiraba se convertía en una mujer vulnerable y herida. Pero para todos, siempre debía ser la fuerte, la imparable, la estrella brillante que nunca se apaga. Este silencio fue su escudo y su prisión, un dilema que marcaría toda su vida y que solo con los años comenzó a desmantelar para encontrar la libertad de ser ella misma. En medio de ese silencio doloroso y la herida invisible que llevaba en el alma, Verónica encontró una luz inesperada: el arte. La música, la actuación y el escenario no fueron solo su trabajo, sino el santuario donde podía expresar lo que las palabras no le permitían decir. Desde niña, cuando sus dedos tocaban un micrófono o sus pies pisaban un escenario, algo dentro de ella comenzaba a sanar. Cada canción que cantaba era como un suspiro liberado, una historia que contaba sin tener que revelar sus secretos más profundos. En la interpretación, Verónica se transformaba. Por un momento, el abandono y el dolor se diluían entre aplausos y luces. El arte le dio voz a esa mujer callada y le permitió reconectar con su esencia, con su poder interior. Fue allí donde aprendió que no necesitaba la aprobación de quienes la habían dejado atrás para brillar. Su talento era su verdad y su escape, una forma de transformar la tristeza en fuerza y belleza. Muchas de las canciones que interpretó, aunque nadie lo supiera, llevaban impregnada esa historia personal, esa mezcla de dolor y esperanza que solo ella podía sentir con tanta intensidad. Cada papel, cada presentación, era un acto de resistencia frente a ese pasado que intentaba definirla. Así, Verónica convirtió el arte en su salvación, en la vía para reclamar su dignidad y reconstruir su vida, mostrando al mundo no solo a una estrella, sino a una mujer que venció sus sombras con talento y coraje. El abandono y el silencio que marcaron la infancia de Verónica no solo dejaron cicatrices en su interior, sino que también se reflejaron profundamente en sus relaciones personales. A pesar de su éxito y fama, en lo más íntimo de su vida se vivía una batalla constante contra heridas que parecían no cerrar jamás.
Desde muy joven, Verónica enfrentó la dificultad de confiar plenamente en los demás. El miedo a ser lastimada de nuevo la llevó a construir muros invisibles, que aunque protegían su corazón, también la aislaban emocionalmente. En el amor, esto se tradujo en relaciones tormentosas, donde la inseguridad y las dudas erosionaban cualquier posibilidad de paz. Sus romances, a veces apasionados y a veces turbulentos, estuvieron marcados por esta sombra del abandono. La necesidad de amar y ser amada chocaba con el miedo profundo a repetir la historia de su niñez. En algunas ocasiones, ella misma empujaba a las personas que intentaban acercarse, temiendo que, al final, también la dejaran sola. No solo en el amor, sino también en la familia, las heridas se manifestaron. La relación con sus hijos tuvo altibajos, llenos de momentos de amor y también de la carga emocional que arrastraba hacía difícil construir puentes sólidos, y aunque el cariño existía, el pasado y las heridas no sanadas a veces interferían, creando brechas difíciles de superar. Verónica se encontró luchando constantemente entre la imagen pública de madre, amiga y mujer fuerte, y la realidad privada de una persona con miedo, con dudas, con inseguridades que pocas veces pudo expresar abiertamente. La fama no curó sus heridas, y el éxito no reemplazó el abrazo que nunca tuvo. Este conflicto interno se reflejaba en episodios de soledad profunda, en decisiones difíciles y en momentos donde el cansancio emocional parecía ganar la batalla, pero también en su constante búsqueda por sanar, por entenderse a sí misma y por encontrar la paz en sus relaciones, demostrando que, aunque las heridas duelen, la voluntad de superar el pasado puede ser aún más fuerte. Aunque Verónica logró construir una carrera brillante y ganarse el cariño de millones, en lo más profundo de su ser, la batalla nunca terminó. La sombra del abandono y el abuso ficticio que marcó su infancia seguía presente, como un peso que debía enfrentar cada día. Con los años, esa niña silenciosa comenzó a transformarse en una mujer que ya no quería callar. La lucha interna se convirtió en un grito por la verdad, por la justicia que nunca llegó en aquel pasado oscuro. Verónica empezó a confrontar sus miedos, a buscar respuestas que le permitieran sanar de verdad. Intentó, en ocasiones, hablar y denunciar lo que sufrió, pero el miedo a las consecuencias, al rechazo y a la exposición la hizo retroceder. Los fantasmas del pasado la acechaban, pero también la impulsaban a no rendirse. En su búsqueda encontró aliados, personas cercanas, terapeutas, amigos, que la apoyaron a dar pasos hacia la libertad emocional. Este camino no fue fácil ni lineal. Hubo momentos de recaída, de dudas y episodios en que la tristeza parecía querer dominarla, pero también hubo avances, pequeños triunfos donde Verónica reclamaba para sí misma el derecho a ser escuchada y respetada. La lucha por justicia no solo fue externa, sino sobre todo interna. Una batalla para perdonarse, para aceptarse y para reconstruir su identidad más allá del dolor. Fue un proceso que la hizo más fuerte, más consciente y capaz de transformar su historia en un mensaje de esperanza para quienes también sufren en silencio. Verónica entendió que la justicia verdadera no siempre llega a través de tribunales o acusaciones públicas, sino en la paz que uno puede encontrar dentro de sí mismo, en la capacidad de sanar y seguir adelante con dignidad. Para el mundo, Verónica Castro siempre fue sinónimo de alegría, carisma y éxito. Su sonrisa iluminaba escenarios y pantallas, y su voz era la banda sonora de millones. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una verdad mucho más compleja y dolorosa. El contraste entre la estrella que todos admiraban y la mujer que enfrentaba sus propios demonios era abrumador. La presión de mantener una fachada fuerte y perfecta era inmensa. Verónica sabía que el público esperaba verla radiante, imparable, sin mostrar fisuras, y se esforzaba por cumplir esa expectativa a costa de sacrificar su bienestar emocional. Las cámaras capturaban su brillo,
pero nunca sus lágrimas ocultas, sus noches en vela, ni la lucha silenciosa que sostenía cada día. La fama era una máscara que la protegía y al mismo tiempo la aislaba. Pocos podían ver más allá del personaje público para entender la vulnerabilidad que se escondía detrás. Esta dualidad generaba un desgaste constante, una batalla interna entre lo que debía ser y lo que realmente sentía. La estrella brillante luchaba por no dejarse consumir por las heridas del pasado, mientras la mujer vulnerable buscaba maneras de sanar sin perderse en el proceso. En ese juego entre la imagen y la realidad, Verónica encontró también la oportunidad de reinventarse, de usar su voz para inspirar y conectar desde la autenticidad, aun cuando su historia privada permanecía en silencio para la mayoría. En el brillo deslumbrante de la fama, no todo es luz y aplausos. Para Verónica Castro, el camino hacia el éxito estuvo marcado también por sombras invisibles, rivalidades ocultas, envidias y traiciones que desgarraron su confianza y alimentaron su soledad. En un ambiente tan competitivo como el mundo del espectáculo, no faltaron quienes, detrás de sonrisas falsas y promesas vacías, intentaron sabotearla. Amistades que parecían inquebrantables se rompieron en silencio, dejando cicatrices difíciles de borrar. Estas traiciones no solo afectaron su carrera, sino que profundizaron las heridas emocionales del abandono, reforzando ese muro de desconfianza que construyó con el tiempo. Cada decepción era un golpe más, que le recordaba que debía protegerse a toda costa. Entre rumores de rivalidades con colegas, mensajes velados en medios y rumores que explotaban en la prensa, Verónica aprendió a ser cautelosa, a no mostrar debilidad y a guardar sus verdaderos sentimientos para sí misma. Sin embargo, estas experiencias también le enseñaron una lección invaluable, que la verdadera fortaleza no está en ignorar las heridas, sino en levantarse a pesar de ellas, y seguir brillando aún cuando los enemigos invisibles intentan apagar su luz. Las heridas del abandono que marcó la infancia de Verónica también se reflejaron, de manera profunda y compleja, en su rol como madre. Aunque el amor que sentía por sus hijos fue siempre genuino, el dolor no sanado a menudo creó barreras invisibles entre ellos. En ocasiones, Verónica se encontró atrapada en patrones emocionales que repetían, casi sin querer, los ciclos que ella misma había sufrido. El miedo a perderlos o a ser abandonada nuevamente generó en ella reacciones contradictorias, desde la sobreprotección hasta el distanciamiento, creando confusión y tensión en las relaciones familiares. Esta dinámica ficticia revelaría una madre que lucha por ofrecer lo que no recibió, pero que también carga con el peso de sus propias inseguridades y heridas. Los momentos de cercanía se mezclaban con episodios de incomunicación y malentendidos, que en público nunca se hicieron evidentes, pero que marcaron su vida privada. Sin embargo, esa relación compleja no estuvo exenta de intentos de reconciliación y crecimiento. Verónica buscó romper con esos ciclos, enfrentando su pasado y tratando de construir puentes basados en la comprensión y el perdón. Este punto refleja que, más allá del brillo y la fama, las batallas internas y familiares son las más difíciles, y que el amor, aunque a veces imperfecto, puede ser también el motor para sanar y transformarse. En el recorrido de su vida, Verónica Castro vivió amores que parecían sacados de un cuento, pero que en realidad estuvieron marcados por sombras invisibles que la perseguían desde su infancia. El abandono y el trauma emocional la dejaron con un miedo profundo a la vulnerabilidad, un temor que en ocasiones la obligó a levantar muros insalvables, incluso con las personas que más amaba. Estos amores imposibles no fueron solo relaciones truncadas por circunstancias externas, sino por un laberinto interno donde se mezclaban la esperanza y el miedo. Ella anhelaba la conexión genuina, ese amor que la hiciera sentir segura y completa, pero la voz interior que le recordaba el abandono la hacía dudar, retraerse y muchas veces alejarse antes de que alguien pudiera hacerle daño.
Hubo momentos en que estos amores llegaron a ser intensos, casi perfectos, pero siempre existía ese susurro en su mente. ¿Y si me dejan? ¿Y si todo termina otra vez? Este miedo llevó a rupturas dolorosas, a despedidas sin explicaciones claras y a cicatrices emocionales que la acompañaron silenciosamente. La paradoja de su historia es que, aunque deseaba amar y ser amada, sus propias heridas la empujaban a sabotear esas oportunidades. Esta contradicción interna no solo afectó su vida sentimental, sino que también dejó huellas en su autoestima y confianza, generando un ciclo de anhelos y temores difícil de romper. Sin embargo, dentro de ese sufrimiento también hubo valentía. La lucha por abrir su corazón una y otra vez, a pesar de las heridas, revela la fortaleza de una mujer que nunca dejó de creer en el amor, aunque ese amor le resultara esquivo. Su historia nos muestra que a veces, el mayor obstáculo para encontrar la felicidad es aprender a sanar las heridas que llevamos dentro. Detrás de la fama y los aplausos, Verónica Castro dejó un legado silencioso, pero poderoso. Su historia, marcada por luchas internas y batallas personales, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos que la conocieron de cerca o siguieron su trayectoria desde la distancia. Aunque pocas veces habló abiertamente de su dolor, su fortaleza y perseverancia resonaron en quienes enfrentaban sus propias adversidades. En círculos íntimos, sus palabras y actos de resiliencia fueron un faro para quienes buscaban esperanza en medio de la oscuridad. Sus amigos, colegas y seguidores más fieles conocían la profundidad de su historia y valoraban la honestidad con la que enfrentaba sus demonios, aunque en público mantuviera una imagen de estrella radiante. Para ellos, Verónica no solo era una artista, sino un símbolo de coraje y superación. Este legado oculto se manifestó en testimonios de personas que, inspiradas por su ejemplo, encontraron la fuerza para romper sus propios ciclos de dolor. La manera en que Verónica transformó sus heridas en impulso para seguir adelante dejó una huella imborrable, demostrando que la verdadera influencia trasciende la fama y llega al corazón. Además, su compromiso con causas sociales y su apoyo discreto a personas vulnerables reflejan ese deseo profundo de convertir su experiencia en ayuda para otros. Un acto silencioso de amor y solidaridad que habla mucho más de ella que cualquier titular. Así, aunque el mundo quizás no conozca todos los detalles de su historia, quienes la han visto de cerca saben que su vida fue un testimonio vivo de que la vulnerabilidad puede ser la semilla de una fortaleza inmensa. A lo largo de su carrera, algunos de los proyectos más emblemáticos de Verónica Castro no solo fueron éxitos de audiencia, sino espejos donde se reflejaba su propio proceso de sanación y autodescubrimiento. Sus interpretaciones, muchas veces cargadas de emociones profundas, contenían fragmentos de su historia personal que conectaban con el público en un nivel íntimo y auténtico. Canciones que hablaban de dolor, pérdida y esperanza, personajes que enfrentaban conflictos internos similares a los suyos y obras que exploraban temas de abandono, reconciliación y redención, fueron su forma de comunicar aquello que en palabras era difícil expresar. Este renacer artístico no fue casualidad. En el arte, Verónica encontró un refugio, un espacio para dar voz a sus emociones más profundas y un medio para transformar su dolor en belleza y significado. Cada proyecto se convirtió en un capítulo de su propia historia de resiliencia, en una oportunidad para enfrentar sus sombras y compartir su luz. El público, aunque muchas veces ajeno a los detalles, percibía esa intensidad y autenticidad, lo que la convirtió en una artista no solo querida por su talento, sino admirada por la verdad que transmitía. Este proceso artístico también fue un acto de reivindicación personal. A través del arte, Verónica no solo contó su historia, sino que la reescribió, mostrando que es posible renacer de las cenizas del pasado y construir una nueva identidad, más fuerte y plena. Ahora, en una etapa más madura,
Verónica Castro enfrenta el futuro con una mezcla de incertidumbre y esperanza. La fama que la acompañó durante décadas no ha borrado por completo las heridas profundas que la marcaron, pero le ha dado herramientas para encararlas con mayor serenidad y sabiduría. La vejez trae consigo nuevas reflexiones sobre la vida, el legado y el significado del tiempo. Para Verónica, es un momento de reconciliación consigo misma, donde acepta que las cicatrices forman parte de su historia, pero no la definen. A pesar de que algunas heridas aún duelen, ha aprendido a vivir con ellas sin dejar que controlen su presente. Esta etapa también está llena de desafíos. La soledad, el miedo a la irrelevancia y el enfrentamiento con el paso del tiempo son batallas que libra día a día. Pero también es un tiempo para redescubrirse, para cultivar la paz interior y para valorar las conexiones auténticas que aún conserva. Su relación con la fama ha cambiado. Ya no busca la aprobación ni la atención constante, sino que valora la honestidad y la autenticidad. Sabe que su verdadera fuerza reside en haber sobrevivido y en la capacidad de inspirar desde su experiencia. Este punto final abre una puerta a la reflexión sobre cómo enfrentamos nuestro propio pasado, nuestras heridas y cómo, a pesar de las incertidumbres, siempre es posible encontrar un camino hacia la sanación y la plenitud.